Mi nombre es Elena Margarita Castillo de Herrera. Tengo 48 años y durante 25 años creí que tenía el matrimonio perfecto. Mi esposo Ricardo era médico cirujano, respetado en toda la ciudad, y yo había sido la esposa ideal que toda sociedad admira, elegante, discreta, dedicada completamente a mi familia y a su carrera. Vivíamos en la casa más hermosa del barrio residencial Las Alamedas, una mansión de 2 pisos con jardín impecable que yo misma diseñé y cuidé durante décadas. Nuestros 3 hijos, Alejandro de 23, Sofía de 21 y Mateo de 19, habían crecido rodeados de lujos que el prestigio y los ingresos de Ricardo nos permitían. Yo había sacrificado mi carrera como arquitecta para ser la esposa perfecta. Organizaba las cenas benéficas del hospital, acompañaba a Ricardo a cada congreso médico, mantenía nuestra imagen social impecable. Era la presidenta del club de damas, coordinaba eventos familiares y todos nos veían como la pareja dorada de la comunidad. Durante años, noté pequeñas señales que mi corazón se negaba a interpretar. Las llamadas nocturnas que Ricardo atendía en el balcón por emergencias del hospital, los viajes de congreso que se alargaban un día más de lo necesario, los regalos caros que me compraba sin ocasión especial, como si quisiera compensar algo. Elena, amor, tienes una imaginación muy activa, me decía con esa sonrisa encantadora que había enamorado a media ciudad. Estás viendo fantasmas donde no los hay. Y yo le creía, o mejor dicho, quería creerle. El martes 12 de abril, mi mundo perfecto se desmoronó de la manera más cruel posible. Había ido al centro comercial con mi hermana Patricia para comprar el regalo de graduación de Mateo. Mientras esperábamos el ascensor, escuché una voz familiar que me heló la sangre. Cariño, Elena no sospecha nada. Esta noche le diré que tengo guardia en el hospital y podremos cenar tranquilos en nuestro lugar. Era Ricardo, mi Ricardo, hablando por teléfono a unos metros de mí, sin darse cuenta de mi presencia. Llevo 3 años planeando divorciarme, pero necesito tiempo para proteger mis bienes. Ella es demasiado ingenua para darse cuenta, y cuando me separe, se quedará solo con lo mínimo que la ley obligue. Patricia me tomó del brazo, temiendo que me desplomara allí mismo. Pero algo extraño sucedió en mi interior. En lugar de colapsar, sentí como si despertara de un sueño de 25 años. Esa noche, cuando Ricardo llegó a casa con su historia ensayada sobre la emergencia en el hospital, lo recibí con la misma sonrisa de siempre. Le serví su whisky favorito, le pregunté sobre su día y hasta le masajeé los hombros como había hecho miles de veces. Pero por dentro, Elena Margarita había muerto. En su lugar, había nacido una mujer que acababa de descubrir que durante 25 años había estado casada con un extraño. Esa madrugada, mientras Ricardo dormía profundamente a mi lado, me levanté silenciosamente y fui a mi estudio. Encendí la computadora que raramente usaba y comencé a investigar, primero sobre leyes de divorcio, luego sobre división de bienes matrimoniales, después sobre derechos de esposas en casos de adulterio comprobado. Era arquitecta de profesión. Había administrado nuestro hogar como una empresa durante décadas y tenía una mente analítica que había estado dormida demasiado tiempo. Ricardo Herrera había subestimado gravemente a la mujer con quien había compartido su cama durante un cuarto de siglo. No sabía que Elena Margarita no era solo una esposa decorativa. Era una mujer inteligente, observadora y con una paciencia infinita. Paciencia que ahora usaría para planear la venganza más meticulosa de su vida. La guerra había comenzado, y él ni siquiera sabía que estaba en el campo de batalla. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, seguía siendo la Elena de siempre. Preparaba el desayuno de Ricardo, sonreía cuando me besaba antes de irse al hospital, organizaba la cena familiar de los domingos. Pero por dentro había nacido una detective privada con una misión muy clara. Comencé mi investigación de la manera más obvia, revisando nuestras cuentas bancarias. Durante años, Ricardo me había dado una tarjeta de crédito para gastos del hogar, y yo nunca había cuestionado el resto de nuestras finanzas. Tú no te preocupes por eso, amor. Yo me encargo de todo, me decía siempre. Qué ingenua había sido. Descubrí que teníamos 5 cuentas bancarias, de las cuales yo solo conocía una. Había inversiones en fondos que jamás había escuchado mencionar. Propiedades a nombre de Ricardo que supuestamente no existían. Una empresa consultora médica de la cual yo era socia sin saberlo, pero de la cual nunca había visto un peso de ganancias. Mi querido esposo había construido un imperio financiero
manteniéndome completamente al margen, mientras yo creía que éramos un matrimonio donde todo se compartía. Pero lo más revelador llegó cuando decidí seguirlo un día. El miércoles me dijo que tenía reunión de junta médica hasta tarde. En lugar de irme al club de damas como siempre, me puse ropa discreta, tomé el auto que raramente manejaba y lo seguí hasta el centro de la ciudad. Lo vi entrar a un edificio residencial moderno. Esperé una hora y salió con una mujer que me cortó la respiración. Era joven, hermosa, elegante y visiblemente embarazada. Los vi almorzar en un restaurante romántico. La manera como él le acariciaba el vientre, como la miraba con ternura, como le sonreía con una felicidad que no me había mostrado en años. Era obvio que no era solo una aventura, era su otra vida. Esa tarde contraté a un investigador privado. «Señora Herrera», me dijo el detective Ramos, «necesito que me prepare emocionalmente para lo que vamos a descubrir. En casos como este, la realidad suele ser peor de lo que imaginamos». Tenía razón. Una semana después, el detective me entregó un informe que me dejó sin aliento. Ricardo no solo tenía un amante, tenía una segunda familia completa. La mujer se llamaba Vanessa Miranda. Era enfermera del hospital, tenía 28 años y estaba embarazada de 6 meses de un hijo de Ricardo. Vivían juntos en un apartamento que él había comprado a nombre de ella. Ricardo le había prometido que se divorciaría en cuanto solucionara algunos asuntos legales. Pero había más. Vanessa no era la primera. En los últimos 10 años había habido al menos 3 relaciones serias que habían durado entre 1 y 2 años cada una. Todas enfermeras, todas jóvenes, todas convencidas de que Ricardo las amaba y se divorciaría por ellas. Mi esposo no era solo un adúltero, era un depredador emocional con un patrón repetitivo. Esa noche, cuando Ricardo llegó a casa con su sonrisa de siempre y su beso en la frente, yo lo recibí como cada día. Pero mientras él me contaba sobre su día difícil en el hospital, yo pensaba en el apartamento romántico, en la pancita de 6 meses, en las promesas de divorcio que le hacía a una muchacha que podría ser su hija. «¿Cómo estuvo tu día, el amor?», me preguntó mientras yo le servía la cena. «Tranquilo, querido, muy productivo», le respondí con una sonrisa. Y no mentía. Había sido el día más productivo de los últimos 25 años. Después de cenar, mientras él veía televisión, me fui a mi estudio y abrí una carpeta nueva en mi escritorio. En la primera hoja escribí: Operación Despertar, plan de acción. Ricardo había tenido 25 años para conocer a Elena, la esposa sumisa. Ahora iba a conocer a Elena Margarita, la estratega. Y esta Elena no tenía nada que perder y todo por recuperar. Durante las siguientes 2 semanas me convertí en una estudiante aplicada de mi propia vida. Revisé cada documento legal, cada contrato, cada inversión que Ricardo había hecho durante nuestro matrimonio. Lo que descubrí me llenó tanto de indignación como de una extraña admiración por su astucia. Mi querido esposo había construido meticulosamente un plan para dejarme prácticamente sin nada cuando se divorciara. Las propiedades más valiosas estaban a nombre de empresas donde yo no figuraba. Las cuentas bancarias principales las había abierto antes del matrimonio, o las había transferido a sociedades. Incluso nuestra casa estaba en un fideicomiso donde él era el único beneficiario. Pero Ricardo había cometido un error que sería su perdición: subestimar la inteligencia de la mujer con quien se había casado. Mi primer movimiento fue contactar a mi prima Mónica, quien era abogada especializada en derecho familiar. Le expliqué la situación sin revelar la identidad de mi esposo. Si hipotéticamente una esposa descubriera que su marido ha estado ocultando bienes para dejarla sin nada en un divorcio, ¿qué opciones legales tendría? Sus ojos brillaron con la emoción de un cazador que ve a su presa. Elena, eso se llama ocultación fraudulenta de activos matrimoniales. Es un delito grave. Esa mujer hipotética puede probarlo. No solo recuperaría lo que le corresponde, sino que podría reclamar daños punitivos. Si además hubiera infidelidad comprobada, entonces estaríamos hablando de una demanda millonaria. El adúltero perdería automáticamente el derecho a pensión alimenticia y podría enfrentar sanciones penales por fraude matrimonial. Perfecto. Mónica se convertiría en mi arma legal secreta. Mi segundo movimiento fue más personal. Necesitaba aliados dentro del hospital donde Ricardo trabajaba. Durante años había sido amable con todo el personal, desde los directores hasta las señoras de limpieza. Era momento de cobrar esa inversión en relaciones humanas. Llamé a la doctora Silvia Méndez,
jefa de pediatría y mi amiga de los eventos benéficos. Silvia, necesito hacerte una pregunta delicada sobre un tema personal. Dime, Elena, ¿sabes que puedes confiar en mí? Si supieras que alguien cercano está siendo engañado por su pareja, ¿se lo dirías? Se hizo un silencio incómodo. Elena, ¿de quién estamos hablando? ¿De mí, Silvia? Y creo que tú ya lo sabías. Lloró por teléfono. Durante 20 minutos me contó lo que todo el hospital sabía, pero nadie me había dicho. Las aventuras de Ricardo eran un secreto a voces. Vanessa no era discreta con su relación, y varios empleados se sentían incómodos viendo cómo engañaba a la señora Elena, que siempre es tan amable con todos. Elena, perdónanos por no decirte antes. Pensábamos que era mejor no meternos. Silvia, no te disculpes. Ahora puedes ayudarme de otra manera. Mi tercer movimiento fue el más arriesgado. Necesitaba evidencia directa de la infidelidad. El detective privado tenía fotos, pero yo quería algo más contundente. Esa tarde, mientras Ricardo creía que yo estaba en mi clase de yoga, fui al apartamento de Vanessa. Toqué el timbre con el corazón palpitando. «¿Señora Herrera?», preguntó la joven cuando abrió la puerta, claramente nerviosa. «Hola, Vanessa. Creo que tú y yo necesitamos hablar». La invité a tomar café en una confitería cerca de su apartamento. Durante una hora, esta muchacha de 28 años me contó toda su historia con Ricardo. Las promesas de amor eterno, el apartamento que él le había puesto, los planes de matrimonio, en cuanto arreglara su situación legal. «Señora Elena, yo no es que usted no sabía nada. Ricardo me dijo que ustedes ya estaban separados emocionalmente, que solo faltaban los papeles». «Vanessa, querida», le dije tomando su mano, «Ricardo me contó la misma historia sobre ti, que era solo una aventura sin importancia que había terminado». Vi cómo se le caían las mentiras como naipes. Esa tarde, Vanessa Miranda se convirtió en mi aliada más valiosa. Esa noche, cuando Ricardo llegó a casa, lo recibí con una sonrisa especial. Le había preparado su cena favorita, llevaba puesto el vestido que más le gustaba, y hasta había abierto una botella del vino que guardábamos para ocasiones especiales. «¿Qué celebramos, amor?», me preguntó, claramente complacido. «Celebramos nuestra vida juntos, querido. 25 años de matrimonio merecen reconocimiento». No mentía. Estaba celebrando, pero no lo que él pensaba. Estaba celebrando el despertar de Elena Margarita Castillo, la mujer que había decidido recuperar todo lo que le habían robado. El lunes 15 de mayo será una fecha que Ricardo recordará por el resto de su vida como el día que su mundo perfecto se desplomó. Pero para mí fue el día que recuperé mi dignidad y mi futuro. Todo comenzó a las 8:30 a.m., cuando Ricardo salió de casa con su sonrisa habitual y su beso rutinario en mi frente. «Tengo cirugía hasta tarde, amor. No me esperes despierta», me dijo, como había hecho miles de veces. «Ten cuidado, querido. Te amo», le respondí, y por primera vez en semanas no mentía. En cierta forma, aún amaba al hombre que creí que era, pero ese hombre nunca había existido realmente. A las 9:05 a.m., mi prima Mónica llegó a casa con una caja llena de documentos legales. Durante las últimas 2 semanas habíamos preparado meticulosamente cada papel. Demanda de divorcio por adulterio comprobado. Solicitud de embargo preventivo de todos los bienes matrimoniales. Denuncia por ocultación fraudulenta de activos. Solicitud de pensión alimenticia compensatoria. «Elena, esto va a ser como un tsunami», me advirtió Mónica. «Una vez que presentemos esto, no hay vuelta atrás». «Mónica, hace 25 años que no hay vuelta atrás. Solo que yo me acabo de dar cuenta». A las 10:30 a.m. llegó el momento más difícil, pero necesario. Reuní a mis 3 hijos en la sala de estar. Alejandro Vico había venido desde la universidad, Sofía suspendió sus clases y Mateo canceló sus planes con amigos. Los 3 sabían que algo importante estaba pasando. «Hijos míos», comencé con voz firme, «hay algo sobre su padre que necesitan saber antes de que se enteren por otros medios». Les conté todo. La doble vida, la amante embarazada, los bienes ocultos, los años de engaños. Fue devastador ver cómo se desmoronaba la imagen de su héroe, pero era necesario. Alejandro, mi hijo mayor, fue el primero en reaccionar. «Mamá, ¿por qué no nos dijiste antes? Podríamos haberte ayudado». «Porque necesitaba estar segura y necesitaba tener un plan. Ahora lo tengo». Sofía lloró en mis brazos, pero entre lágrimas me dijo: «Mami, estamos contigo. Papi nos decepcionó, pero tú siempre has estado ahí para nosotros». Mateo, el más joven, estaba furioso.
¿Cómo pudo hacerte esto? Después de todo lo que has sacrificado por él. A las 12:06 p.m., mientras mis hijos procesaban la información, yo ejecuté la segunda fase del plan. Llamé al director del hospital donde trabajaba Ricardo. Doctor Vázquez, soy Elena Herrera. Necesito informarle sobre una situación que podría afectar la reputación del hospital. Señora Herrera, ¿de qué se trata? Mi esposo, el doctor Ricardo Herrera, está teniendo una relación íntima con una empleada del hospital, violando el código de ética médica. La empleada está embarazada, y él le ha prometido matrimonio mientras aún está casado conmigo. El silencio al otro lado del teléfono fue ensordecedor. Señora Herrera, estas son acusaciones muy serias. Doctor Vázquez, tengo documentación completa, fotografías, testimonios y evidencia irrefutable. Se la haré llegar esta tarde para que puedan iniciar la investigación correspondiente. A las 2:00 p.m. llegó el momento de la verdad. Ricardo estaba en plena cirugía cuando los abogados se presentaron en el hospital con las demandas legales. El personal de administración tuvo que interrumpir su operación para notificarle que tenía que presentarse inmediatamente en el juzgado. Según me contó después la doctora Silvia, Ricardo salió del quirófano pálido como un cadáver. ¿Qué significa esto?, gritaba mientras leía los documentos. Pero eso no era todo. A las 3:00 p.m., mientras él intentaba procesar las demandas legales, oficiales del banco llegaron al hospital para notificarle sobre el embargo preventivo de sus cuentas. A las 4:00 p.m., llegaron agentes de Hacienda para investigar las declaraciones fiscales fraudulentas relacionadas con sus empresas ocultas. A las 5:00 p.m., cuando finalmente logró contactarme por teléfono, yo estaba en casa preparando tranquilamente la cena para mis hijos. «Elena, ¿qué demonios está pasando? ¿Qué has hecho?» «Hola, Ricardo», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «He hecho lo que debí hacer hace años, despertar. Esto es una locura. Podemos hablar, podemos solucionarlo». «Ricardo, tuviste 25 años para hablar, 3 años para solucionarlo antes de que yo me enterara. Ahora es muy tarde. Elena, vas a destruir todo. Mi carrera, mi reputación». «No, querido, tú ya lo destruiste. Yo solo estoy mostrándole al mundo lo que tú ya habías hecho». Colgué el teléfono y seguí cocinando. Esa noche, por primera vez en meses, cené tranquila con mis hijos, sin mentiras, sin actuaciones, sin la tensión de fingir un matrimonio feliz. La tormenta había comenzado, y yo estaba en el ojo del huracán, completamente en paz. 6 meses después de ese lunes que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en la terraza de mi nueva casa. Una casa que compré yo y decoré yo, tomando café mientras veo el amanecer sobre las montañas. Los resultados de mi despertar superaron hasta mis propias expectativas. Ricardo no solo perdió la mitad de sus bienes en el divorcio, sino que enfrentó consecuencias profesionales devastadoras. El hospital lo suspendió indefinidamente por violar el código de ética. Varias pacientes presentaron denuncias por conducta inapropiada, revelando un patrón de comportamiento que había estado oculto durante años. Vanessa, mi inesperada aliada, rompió con él cuando se dio cuenta de que todas sus promesas eran mentiras. Hoy está criando sola a la hija de Ricardo, una preciosa bebé que lleva por nombre Elena Esperanza, en mi honor. Vanessa y yo mantenemos una amistad que jamás imaginé posible. Ella misma me enseñó que todas fuimos víctimas de las manipulaciones del mismo hombre, pero la verdadera transformación no fue externa, sino interna. A los 48 años, Elena Margarita Castillo de Herrera murió para que naciera simplemente Elena Margarita Castillo, una mujer que recuperó no solo su apellido, sino su identidad. Decidí retomar mi carrera como arquitecta. Con la liquidación del divorcio, pude establecer mi propio estudio de diseño. Mi primer proyecto fue diseñar casas para mujeres divorciadas que, como yo, necesitaban espacios que reflejaran su nueva independencia. El proyecto se llama Arquitectura de la Libertad, y ya tenemos lista de espera de 6 meses. Mis hijos fueron mi mayor fuente de fortaleza durante todo el proceso. Alejandro pausó un semestre en la universidad para apoyarme emocionalmente. Sofía se mudó conmigo temporalmente para asegurarse de que no estuviera sola. Mateo, quien inicialmente estaba más afectado por la separación, ahora dice que nunca me había visto tan auténtica y feliz. «Mami», me dijo Sofía la semana pasada, «pensé que te íbamos a ver destruida por el divorcio, pero parece que el matrimonio era lo que te estaba destruyendo». Tenía razón. Durante 25 años había sido la sombra de Ricardo, la extensión de sus ambiciones,
el complemento de su imagen. Ahora, por primera vez en décadas, soy simplemente yo. La ironía más dulce llegó hace 2 meses. Ricardo intentó contactarme a través de nuestro hijo Alejandro. Había perdido su trabajo en el hospital, estaba enfrentando demandas legales de otras víctimas, y su nueva relación había fracasado cuando la mujer descubrió que él le había mentido sobre su situación financiera. «Elena», me dijo Alejandro, «papá quiere hablar contigo. Dice que cometió el error más grande de su vida y que quiere intentar recuperarte». Me reí. No con amargura, sino con una libertad genuina. «Alejandro, dile a tu padre que Elena Herrera no existe más, y Elena Castillo no está disponible para hombres que no saben valorar a las mujeres extraordinarias». Esta mañana, mientras revisaba los planos de mi próximo proyecto, un centro comunitario para mujeres en proceso de divorcio, reflexioné sobre el camino recorrido. No busqué venganza por despecho, busqué justicia por dignidad, y en el proceso descubrí algo más valioso. Me descubrí a mí misma. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Patricia, mi hermana, con noticias emocionantes. «Elena, ¿recuerdas a Sandra Morales, la periodista del Canal 7? Quiere entrevistarte para un programa especial sobre mujeres que reconstruyeron su vida después de los 45. ¿Y qué le dijiste?» Que mi hermana Elena no solo reconstruyó su vida, construyó una vida completamente nueva y mejor. Acepté la entrevista, no para hablar mal de Ricardo, sino para inspirar a otras mujeres que puedan estar viviendo en la sombra de alguien más. Esta tarde, cuando termine de trabajar en mis diseños, iré a recoger a mi nieta, Elena Esperanza, para llevarla al parque. Sí, considero a la hija de Vanessa mi nieta del corazón. Ella representa todo lo bueno que pueden hacer de las situaciones más difíciles. A los 48 años aprendí que nunca es tarde para despertar. Que la edad no es una limitación, sino una ventaja. Que la experiencia es poder, y que una mujer que conoce su valor es imparable. Ricardo perdió a la mejor mujer de su vida, pero yo gané algo mucho más valioso. Me gané a mí misma. Y esa, queridas amigas que puedan estar escuchando mi historia, es la venganza más dulce de todas. Convertirse en la mujer que siempre estuviste destinada a ser. Tuviste